Buenas a todos, bienvenidos a este video que se va a enfocar en definir el concepto de las integrales indefinidas, que viene del concepto en inglés de indefinite integrals. Concepto, y finalmente vamos a ver unos cuantos ejemplos para comprender mejor de qué se trata esto. Entonces, si y es igual a f de x, que es una función cuya derivada es conocida, entonces daremos unos cuantos ejemplos. Tenemos derivada con respecto a x de la función f mayúscula de x es igual a 2x. Siguiente ejemplo sería derivada con respecto a x de f mayúscula de x de 4x al cubo. Y el tercer ejemplo sería derivada con respecto a x de f mayúscula de x de coseno de x. Entonces, la pregunta nos dice, ¿se puede descubrir cuál es la función f de x? F de x entonces sería la antiderivada de este resultado que acabamos de obtener. Entonces vemos que f de x en el primer caso sería x al cuadrado. ¿Cómo se dedujo esto? Debido a que derivando x al cuadrado obtenemos 2x. En el segundo ejemplo, se tiene que f de x es igual a x a la cuarta. Igualmente, derivando x a la cuarta obtenemos 4x al cubo. Y en el último ejemplo vemos que la f mayúscula de x es igual a seno de x, ya que derivando de seno obtenemos la función coseno de x. Bueno, ¿qué podemos hacer? Además, podemos agregar el término constante. Como obtuvimos f de x, entonces vemos que x cuadrada más un término constante, por ejemplo 10, en el segundo caso, x a la cuarta más una constante que sería raíz de 4, por ejemplo. Y el tercero sería el seno de x más una constante que podría ser pi. Entonces vemos que todas las derivadas de x cuadrado más 10, por ejemplo, nos va a quedar igualmente 2x. Por lo tanto, debemos dejarlo de manera más general. De manera más general, vamos a decir que esta función, la antiderivada sería x cuadrado más cualquier constante. Igualmente, x a la cuarta más cualquier constante me daría 4x cúbica. Por último, seno de x más cualquier constante, ¿no? dc en este caso se define como cualquier constante. ¿Cuál es entonces el problema en discusión? El problema en discusión consiste en encontrar una función desconocida cuya derivada es conocida. Si f de x es conocida, que es la derivada, entonces la función f de x se escribe de esta manera: la derivada con respecto a x de la función f mayúscula de x sería la función f minúscula de x. Entonces, f mayúscula sería la antiderivada de f de x. Entonces, la antiderivada sería f mayúscula, ¿verdad? Por ejemplo, veamos un ejemplo. Si tenemos una función que es 1/3 de x al cubo, entonces va a ser la antiderivada de la función x al cuadrado. ¿Okay? Ya que si derivamos esta función, vamos a derivar con respecto a x 1/3 de x al cubo, entonces ¿qué nos queda? 3x al cuadrado sobre 3. Entonces se eliminan aquí en este caso los 3 y me queda nada más x al cuadrado. Entonces la fórmula de manera general me quedaría 1/3 de x al cubo más una constante cualquiera, que comprende todas las posibles derivadas o antiderivadas, en este caso, de x al cuadrado. Entonces, por razones históricas, la antiderivada de f de x se denomina la integral de f de x. La notación estándar de una integral de f de x es la siguiente. La integral de f de x de x. Entonces, esta se lee como la integral de f de x de x. No hay que olvidar que esto no es lo mismo que
la integral de f de x, y muchas veces nos pasa que nos olvidamos de esta parte, la de x. Esto siempre tiene que estar aquí en la integral. Entonces, en la siguiente función, entonces veíamos la siguiente función, la integral de f de x f de x es el integrando, y el símbolo s alargado, al símbolo s alargado nos referimos por este símbolo, entonces sería el símbolo de la integral. Entonces, vemos que se puede escribir la regla del exponente, regla de la potencia. ¿Cómo podemos escribirla? Sabemos entonces que la derivada con respecto a x de x a la n más 1 sobre n más 1 es igual a x a la n, ¿verdad? Por lo tanto, sabemos que la integral o la antiderivada de esta función de x a la n de x va a ser igual a x a la n más 1 sobre n más 1. Esto va a aplicar para cualquier caso que n sea diferente de menos 1. Entonces, tenemos una versión bastante conveniente aquí. La versión conveniente va a ser esta, que la vamos a guardar como una fórmula, ¿no? Una fórmula x a la n de x, quiero decir. Cuando tenemos algo de este tipo, entonces se va a solucionar x a la n más 1 sobre n más 1 más una constante cualquiera. Recuerden que esto aplica solamente para n diferente de menos 1. Pasamos a los ejercicios. Vamos a resolver un par de ellos y dejamos los siguientes de tarea. Si aplicamos entonces esa regla que acabamos de ver, vemos que si aplicamos n, en este caso es 3, sería 3 más 1 sobre 3 más 1 más c, ¿verdad? Entonces esto es igual a x a la cuarta sobre 4 más una constante c. En el caso siguiente, sabemos que la integral podremos aplicarla también a una suma. ¿Cómo aplicamos esto? Podríamos separar 3x a la cuarta de x menos la integral de 6x al cuadrado de x. También el siguiente paso interesante que podemos hacer es sacar fuera de la integral las constantes. En este caso sería 3 la integral de x a la cuarta de x menos 6 la integral de x al cuadrado de x. Entonces, resolviendo esto nos queda 3 por x a la 4 más 1 son 5 sobre 5 menos 6x al cubo sobre 3 más c. Simplificando un poco más, aquí vemos que nos queda 2, por lo tanto nos queda 3 quintos de x a la 5 menos 2x al cubo. Vamos a dejar entonces los siguientes ejercicios para que ustedes los puedan resolver. Entonces, los siguientes ejercicios, el 3, el 4 y 5, los dejamos de tarea para que los resuelvan. Hasta la próxima.